Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Y usted que nos sintoniza en sus hogares, vamos a hacer una oración brevemente para poner todo esto en manos de Dios y que sea Él a través de su Santo Espíritu quien guíe todo esto. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por el privilegio y la bendición, Señor, que nos das de estar nuevamente, Señor, en esta tu casa. Gracias, Padre Santo, porque aquí estabas esperándonos ya, Espíritu Santo. Cuando llegamos te pedimos con humildad que seas tú, Señor, siendo el amo y Señor a través de todo esto que se va a llevar a cabo, Señor, estos cantos que son única y exclusivamente para ti, y que tú te glorifiques a través, Señor, mi Dios, de tu santa palabra, y tú guíes a tus siervos, Señor, en espíritu, y le des la sabiduría, Padre Santo, que sigas dando esa sabiduría para que nosotros aprendamos, Padre Santo, seamos edificados y tú, Señor, te lleves como siempre la honra y la gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a gozarnos. Te alabaré, mi buen Jesús. Tú eres la única razón de mi adoración, oh Dios. Gracias, poderoso Dios. Le cantamos, vamos a cantarle al Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto le alabaré. Todos te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Confíe en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
para alabar al Señor. Gloria a Dios. Le invito a que cierre sus ojos. Alabe al Señor. Gracias, Dios. Inexplicable amor, compasión, la cual tú tienes, Señor, para con cada uno de los que estamos aquí. Gracias, oh Dios. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? ¿Qué hay en tu interior que al manifestarse tengo que llorar? Es que soy tan pequeño. Es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con quien comparar. Aún no te puedo mirar, no te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás y de nuevo te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior que sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mi dura prueba tú, Señor, conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me da paz y calma? No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Aún no te puedo mirar, no te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias, oh Señor, por tu dulce y linda presencia, oh Dios Santo, que, Señor, sentimos en nuestro ser cuando te adoramos, oh Dios Santo. Gracias, gracias porque día a día tú estás. Bendito tu nombre,
recibe la adoración y toda la alabanza, porque solamente tú eres digno, Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pastor. Gracias a Dios. Es una grande oportunidad de bendecir a nuestro Dios y de darle la honra y la alabanza. ¿Qué les parece si oramos a Dios antes de cualquier cosa? Padre que estás en los cielos, en esta hora Dios recibe la gloria, la honra y el poder. Hoy yo te pido, Dios, que en esta noche se convierta en una noche, Señor, nueva, diferente a las demás, Señor. Oh Dios, una noche diferente a la de ayer. Oh Dios eterno, y que podamos hoy experimentar de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, así como, oh Dios, esta alabanza, oh Dios, expresa esa bendición, que podamos, oh Dios, experimentar de tu amor. Y aunque ahora, oh Dios, dice tu palabra, te podemos ver, oh Dios, como a través de un espejo, pero algún día será manifiesta tu gloria plenamente y te veremos cara a cara. Gracias, Señor, en esta hora. Yo te pido, Dios, que bendigas la vida de toda tu iglesia y que en esta noche gloriosa podamos disfrutar de tu amor, de tu bendición, oh Dios mío, no solamente de la enseñanza, sino también de tu presencia, de tu amor, que es lo que, oh Dios, viene a consolidar y a llenar, oh Dios, y a satisfacer cualquier cosa, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por moverte, oh Dios, en medio de tu iglesia. Alabo tu nombre y te doy toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias. Ahora, Padre, háblanos, Señor, por medio de tu palabra, y que, oh Dios, tu palabra pueda, Señor, traer bendición en todos y cada uno de los presentes y también los que están allá en sus hogares. Dios te bendiga, hermano, hermana, Dios te bendiga. Gracias, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, gracias a Dios. Maravilloso Dios. Gracias al Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde, les multiplique en bendición y que hoy podamos tener bendiciones. Dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Acompáñeme a leer la bendita palabra de Dios. Mateo capítulo 22 y es el versículo 29. Bendito es Dios. Cuando tengan su Biblia ya preparada, alabamos al Señor con bendición. Gloria a Dios. El tema bibliología. Hoy tenemos un tema maravilloso titulado Las versiones y traducciones de la Biblia, versiones de la palabra bendita de Dios. Así es que pues hoy vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Bien, todos estamos en Mateo capítulo 22, versículo 29. Bueno, los que están en casa, si no tienen su Biblia ahí a la mano, ahí tienen su pantalla, lo pueden observar. Mateo capítulo 22 y es el versículo número 29. Dice así, voy a leerlo yo y después usted en voz alta. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Usted también, allá en casa también léalo. Pueden ocupar sus lugares. Hay libertad de alabar a Dios. Vamos a dar continuidad al tema bibliología. Estamos casi a punto de cerrar esta sección de estudios. Yo creo que para todos ha sido de mucha bendición, porque hemos estado aprendiendo de la palabra, hemos estado aprendiendo diversas informaciones que seguramente desconocíamos y que trae bendición. El tema de esta noche
lo hemos titulado Las versiones de la Biblia. Las versiones y traducciones de la Biblia que da como resultado las diversas versiones de la Biblia. Cuando hablamos de versiones de la Biblia, es muy importante que podamos entender a plenitud lo que realmente significa versiones de la Biblia. En el tema cristiano y sobre todo en el tema de la Biblia ha habido demasiada confusión, o se han ignorado algunas cuestiones que ha traído muchas veces algún tipo de desinformación y, por qué no decir, confusión también, porque pues de repente leemos una Biblia y alguien dice, pero tu Biblia habla diferente a la mía. Tu Biblia dijo una palabra diferente. O inclusive algunos, de repente el predicador dice, vamos a leer el capítulo 1 del versículo 7, y resulta que en alguna Biblia no coincide el versículo, es diferente, porque es otra versión. No olvidemos que los capítulos fueron divididos muchos años después de que la Biblia fue traducida directamente a los idiomas más populares de la antigüedad, como era el latín, del hebreo y el griego. Entonces, realmente las versiones de la Biblia se dan en base a las traducciones, pero también a la organización de los capítulos, versículos y todo eso. Hay algunas Biblias que aparenta que tiene más versículos, algunos capítulos, que otras Biblias. Es porque, bueno, es una versión diferente y así se organizó. Sin embargo, es lo mismo. Hay otras Biblias que usan palabras diferentes. Por ejemplo, en la Biblia que yo aquí tengo en mis manos es la versión 1960. Y hay una Biblia que es versión 1909, es decir, más antigua que la que tengo ahorita, que es una de las más comunes que se usan en el medio cristiano. Sin embargo, estoy introduciendo esto para que podamos navegar posteriormente con más claridad. Esta Biblia que tengo en mis manos se identifica como la versión Reina Valera. Después voy a explicar un poquito más para ganar tiempo. Ahora solamente quiero quedarme con este asunto, Reina Valera. Sin embargo, la Biblia versión Reina Valera tiene varias revisiones en diferentes fechas. Las más comunes que hoy se usan es la 1909, porque en 1909 se hizo una revisión y después hubo otra revisión en el año de 1960, hace 60 años aproximadamente. Y en cada revisión los revisores o quien la revisó hizo algunos cambios, tratando de clarificar un poquito el lenguaje en la época actual. Y aún con todo eso, aún la versión 1960 sigue siendo difícil de muchas veces entender palabras. Entonces, si no entendemos las palabras, menos el contenido del mensaje. Por eso se han escrito varias y revisado y establecido otras versiones más contemporáneas, pudiéramos decir modernas o actuales, a las que se le llaman las versiones modernas. Son versiones muy modernas que el próximo jueves vamos a hablar de ello, pero hoy les voy un adelanto. Por ejemplo, hay una Biblia que es una versión muy moderna que se llama Dios habla hoy.
Hay otra versión que se llama la Biblia al día. Y estas Biblias contienen un lenguaje, o sea, los creadores de estas traducciones y revisiones trataron de hacerlas más entendibles a un lenguaje más común, pero usaría mejor la palabra más popular, como diciendo del populacho, así como que sonaría, ¿verdad? Una versión con un lenguaje algunas veces un tanto más contemporáneo, juvenil, usando términos muy actuales. Por ejemplo, en esta versión Reina Valera 1960, les voy a dar solo un ejemplo. Dice: oh Gálatas insensatos. ¿Alguien ha escuchado o ha leído esta versión? Esta versión o este versículo de la 1960, bueno, dice: oh Gálatas insensatos. Sin embargo, cuando tomamos en nuestra Biblia, en nuestra mano, una Biblia que es la versión Dios habla hoy, el lenguaje es diferente. Esta versión, el que la revisó y el creador trató de hacer un lenguaje como que más claro, pero como que es un lenguaje más, como que más agresivo y como que un poco más vulgar. De hecho, quiero que hoy usted subraye la palabra vulgar, porque hoy vamos a hablar de una versión muy antigua, que es una de las versiones que va a la par con otras, pero muy antigua, de hace muchos años, más de 1500 años, que se llamó la Vulgata Latina. Es una versión católica que tiene un lenguaje, y que de hecho la palabra Vulgata Latina viene exactamente de la palabra vulgar, vulgarizar. O sea, trataron de hacer un lenguaje más claro de aquella época, pero estoy hablando de hace 1500 años o un poco más. Entonces, cuando hablamos de la Biblia muy contemporánea, Dios habla hoy con una fecha reciente, en vez de decir oh Gálatas insensatos, usa una palabra que para muchos es ofensiva. Dice oh Gálatas estúpidos. ¿Verdad que suena muy así como que pero tiene varias palabras así muy contemporáneas y así como que muy golpeadas, pues. El creador pues quiso como que llegar al corazón de la gente de hoy, de estos tiempos. Ahora, no es la única Biblia moderna, hay muchas Biblias, como ya les he comentado, hay muchas Biblias. Entonces, realmente alguien nos ha hecho a través de los años preguntas si realmente las Biblias de hoy en día, las diferentes, porque son infinidades de versiones. La Reina Valera es una versión, hay otra versión que se llama la versión King James, hay otras versiones, por ejemplo la NBI, la Biblia de Jerusalén, la Biblia, versiones católicas, Nácar Colunga, etcétera, etcétera. Son muchas Biblias muy, diferentes unas de las otras. Y si nos remontamos un poco más al pasado, alguien preguntará: ¿qué versiones leerían la iglesia de la Edad Media? Pero la Edad Media no es hace muchos años, aunque son cientos de años, pero es más reciente. Aquí la pregunta es: ¿qué Biblia o versiones leerían los cristianos del siglo, por ejemplo, del siglo XVI, del siglo XV? Eran versiones muy antiguas que realmente encontramos que muchas Biblias ni siquiera estaban en español ni en inglés. Esas Biblias eran versiones con idiomas del idioma popular que en ese entonces se leía, que pudiéramos decir que el primer idioma más popular a donde la Biblia se hizo la primera traducción fue del hebreo arameo al griego.
que el griego era realmente la lengua común. En ese entonces se llamaba el koiné. Esa palabra ya la aprendimos cuando hablamos de las traducciones y todo esto. Entonces encontramos que el griego fue uno de los idiomas más populares de ese entonces. Fue un idioma que impuso el imperio griego a todas las naciones conquistadas. Y no olvidemos que el imperio griego fue un imperio que conquistó a todo el mundo de ese entonces. Sin embargo, cuando el imperio griego decae bajo el imperio romano, bueno, el imperio romano ya traía por imposición el idioma griego. Es decir, que aunque hubiera otros idiomas y dialectos, por el hebreo, el arameo, la lengua siriaca, y pudiéramos hablar de muchos idiomas y dialectos en ese entonces, realmente la lengua común del mundo de ese entonces era el griego, la lengua conocida como el koiné. De tal manera que los judíos, aunque hablaban hebreo, arameo, a ellos también se les impuso el idioma griego. Es por eso que ahora, ¿verdad?, en Israel, pues bueno, los letreros muchas veces los vamos a ver en griego, en arameo, aún también en hebreo o en griego. Y si hablamos de lenguas muy populares que a nivel mundial se están haciendo, pues hablaríamos, por ejemplo, de español, el inglés, el mandarín y otros idiomas, hoy en día que se han extendido por todo el mundo. Pero en ese entonces era la lengua conocida como el griego. Entonces encontramos que hay muchas Biblias en la antigüedad que fueron traducidas directamente al griego, como es la versión Septuaginta. Posteriormente, ya terminado Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo, Nuevo Testamento en griego y unas partes en arameo, bueno, posteriormente ambos testamentos se tradujeron al latín. Pudiéramos decir que fue el siguiente peldaño o paso que se dio, y de latín, pues de ahí se brincaron a muchos idiomas a nivel mundial, como el alemán, lenguas orientales, lenguas occidentales, hasta llegar al inglés, al español o al castellano, como es el nuestro, y a muchos idiomas del mundo entero. Entonces, quiero concluir para entrar ya de lleno. ¿A qué le llamamos las versiones de la Biblia? Bueno, las versiones es como cuando alguien dice, a ver, dame tu versión de lo que vistes. Y alguien dice, bueno, yo vi esto porque estaba en este ángulo. El que estaba del otro lado, bueno, va a dar una versión de la misma escena, pero desde otro ángulo. ¿Qué quiere decir? Que son versiones diferentes, pero que sin importar las cientos de versiones que puedan existir, siempre todas las versiones han tratado de cuidar, de mantener la idea principal de los manuscritos originales antiguos. Repito, una versión es la visión de enfoques diferentes. Por ejemplo, mi hermana Verónica, si le preguntáramos ¿qué mira? Bueno, ella pues va a ver de allá porque está en mi lado derecho, para ella izquierda, para acá. Pero si le preguntamos a mi hermana María, ella pues va a tener otro enfoque, no va a ver lo que la hermana está viendo, exactamente algunas partes, pero cuando hablamos de enfocar hacia acá, ambas están viendo acá lo mismo, ¿verdad? Están viendo directamente, bueno, me están mirando aquí, ambas. Entonces ambas van a hablar lo mismo, pero con diferentes versiones, enfoques, pero siempre la idea va a ser la misma. Sin embargo, quiero decirle que a lo largo de los años, no olvidemos que los principales manuscritos o escritos de los originales que escribió Moisés y los demás escritores, de ahí entonces los escritos, muchos escritos se fueron traspasando oralmente bajo la memorización y la repetición.
Y después vino lo que conocemos como, y aquí vamos a nuestra pantalla, y esto es muy importante, las diversas traducciones y versiones de la Biblia en la historia, tienden a tener directamente su establecimiento a través de entender de que la Biblia se escribió originalmente en los hebreos, en los idiomas hebreo, arameo y griego. Segundo, los tres tipos de material donde se escribieron las escrituras antiguamente fueron primero en piedra, después en papiro y después en pergamino, antes de llegar a lo que ahora conocemos como el papel. Eso es muy importante que podamos entender. Ahora, mire, la Biblia en el tiempo. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, para podernos situar en torno a todo esto. Mire, la Biblia, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo prácticamente el mayor porcentaje. Solamente encontramos que unas pequeñas fracciones se escribieron en arameo, pero realmente el grueso del Antiguo Testamento se escribió en hebreo y se empezó a escribir del año 2000 al 1600 antes de Cristo, es decir, 1400 años el Antiguo Testamento. Ahora, encontramos que después viene lo que es el tiempo del silencio o el periodo intertestamentario, donde se empezaron a escribir el grueso de los libros apócrifos que usted ya aprendió, el libro de Barú, el libro de Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos, etcétera, etcétera. 400 años. Durante 400 años, no estoy hablando que durante 400 años se escribieron los libros apócrifos. O sea, estoy hablando de que en este tiempo se escribieron muchos libros apócrifos, pero antes ya se habían escrito. Inclusive en el siglo I después, mientras escribía el Nuevo Testamento, también hubo libros apócrifos, y siglos después. Pero en realidad, durante 400 años o 400 años fue lo que duró el periodo intertestamentario. Es decir, se termina el Antiguo Testamento de escribir y empiezan 400 años de silencio y viene el tiempo ahora del siglo I de nuestra era, que fue cuando se escriben los siguientes libros correspondientes al Nuevo Testamento, griego y arameo, durante el primer siglo, el Nuevo Testamento. Ahora, bajo esta perspectiva que encontramos aquí, pasemos a otra imagen. Cuando hablamos de las versiones de la Biblia, vamos a encontrar aquí un tema muy importante, y es el siguiente: que las versiones de la Biblia surgen a raíz de lo siguiente. Número uno, primero de las traducciones, y segundo, de las revisiones. Cuando hablamos de las versiones de la Biblia, encontramos que son el resultado de las diferentes traducciones que se han hecho a través, no de los siglos, de los milenios, porque esto ha llevado muchos años. Cuando el canon de la Biblia, 66 libros, se terminó, que fue en el siglo I, han pasado ya 1920 años. ¿Se da cuenta? Son muchos años. Pero la Biblia, el Antiguo Testamento, se empezó a escribir todavía más hacia atrás, 2000 años. Estamos hablando de casi más de 4000 años. Entonces encontramos que las diversas versiones de la Biblia son el resultado de las diferentes traducciones que se han hecho del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al alemán, al francés, al inglés, a la lengua castellana, a los diferentes dialectos, de tal manera que son las diversas traducciones, pero también las revisiones. Los que revisaron, ellos no tradujeron, solamente cambiaron palabras
que ya estaban, por ejemplo, en español y cambiaron una palabra por otra, como ya les di el ejemplo. En vez de decir insensatos, usó una palabra de estúpido, ¿verdad? Que suena muy así, muy pesada la palabra. Entonces, sin embargo, todas las revisiones y traducciones trataron, los revisores y traductores, que fueron hombres de Dios, de basarse y hacerlo más apegado a los manuscritos y códices más antiguos que existen en el pasado. Por eso, yo no sé cuántos han escuchado cuando, por ejemplo, llega a su casa un testigo de Jehová, vamos a poner un ejemplo. Los testigos de Jehová también tienen su propia versión, no es Reina Valera. La versión de ellos es otra versión. ¿Alguien la conoce? ¿Cómo se llama la versión de ellos? No, tiene un nombre diferente. Bueno, se los voy a dejar de tarea. Para no decírselos, se los dejo de tarea. El jueves les voy a volver a preguntar cómo se llama la versión de ellos. Bueno, y cuando usted saca su Biblia también y empiezan a contender, a discutir los términos bíblicos, ellos le van a decir: no, es que tu Biblia está mal. En el original griego no aparece este versículo y en el hebreo no. Y es que nuestra versión, dicen ellos, testigos de Jehová, nuestra versión fue totalmente traducida de el texto. Y a lo mejor alguien, si ha tenido algún encuentro con un testigo, les va a decir, está basada porque los traductores y los que la revisaron se basaron en el texto masorético, ¿verdad? Y bueno, ¿qué significa el texto masorético? ¿Qué significa esto? Bueno, si usted está hablando con ellos, usted no va a saber ni de qué le está hablando. Pero cuando usted les pregunta a ellos, ¿y qué es el texto masorético? Ni ellos saben. Ahora sí que ni al que se le dice, ni el que está diciéndolo. O sea, ellos solo manejan la trama porque se dedican a estudiar solo términos, pero muchos ni los entienden, pues. Entonces le van a decir, si usted le dice, oiga, pero ¿qué es el texto masorético? Inclusive hasta le va a agregar, no, nuestra Biblia versión fue basada en el texto masorético y también de códices muy antiguos como el códice sinaítico, y que también se usó para respaldarse de una versión muy antigua que ya data de más de 2000 años, la versión Septuaginta. Si recuerda usted que durante los estudios hemos muchas veces, y les dije, hermanos, grábense la palabra Septuaginta. Y usted va a decir, pero ¿qué es la versión Septuaginta? ¿Qué es? Y ni ellos la saben, ni ellos saben eso. Entonces hoy nos proponemos entender estos principios. Pero bueno, en concreto, el resultado de las diferentes versiones de la Biblia son el resultado realmente de las diferentes traducciones. Es decir, tuvieron que ver los traductores, que son miles de traductores a través de miles de años, y diferentes revisores. ¿Qué está pasando? Que cada traducción, cada revisión de idioma a idioma y a idioma, entonces muchas veces se fueron alejando muchas veces de algunos principios, de algunos asuntos originales. Ahora, que si hay ciertos errores y que cada versión tiene errores, eso es una realidad. Esta Biblia que tengo en mis manos, que es Reina Valera 1960, tiene muchos errores de traducción. Ahora, usted dirá, entonces la tengo que desechar. No, claro que no. Como estudiosos tenemos que entender que todos los traductores y revisores trataron de apegarse
a diferentes manuscritos antiguos. Sin embargo, de alguna manera hay ciertos errores. Por ejemplo, la versión Reina Valera 1909, muchas veces en algunas batallas del pasado habla, y David fue con su ejército y se llevó a, solo por decir un ejemplo, no estoy hablando de un dato real, se llevó 6,000 soldados, y resulta que la versión 1960 dice 2,000 soldados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre 2,000 y 600? Es mucha diferencia. Son errores de traducción. Ahora, las dos Biblias tienen errores, sin embargo, o versiones, perdón, sin embargo, la versión original no tiene el error. Es decir, la idea principal no está errada. Es como hace un momento mencioné. Si mi hermana Verónica le preguntamos de ella, hermana, ¿usted qué está viendo de esta Biblia? Ella va a decir, veo que dice Santa Biblia, es su versión, porque lo está viendo. Y mi hermana va a decir, ¿qué le lee ahí? Y va a decir, no leo nada, porque aquí no dice nada. Entonces, ¿quién está mal? Ninguna, las dos están bien. Pero en este caso, la idea principal es que las dos están viendo que el volumen Santa Biblia. Los traductores, exactamente, ellos trataron de apegarse al principio. Sin embargo, muchas de las veces en diferentes versiones se falló en algunos conceptos bíblicos, informaciones, datos históricos y demás. Pero la idea central de la palabra creo que está clara. Hay un libro donde habla de los errores de las diversas versiones, y sí que todas las versiones van a tener errores, pero hay un solo libro donde habla de los errores de la versión 1909 a 1960 y enumera más de 3,000 errores de esta a la 1909 y a otras Biblias. Entonces, ¿de dónde surgió esta versión 1909? Yo espero que usted no se vaya a confundir y va a decir, no, entonces no sirve esta Biblia. No, por supuesto que no tenga usted esa idea. La palabra es la palabra y está clara. Sin embargo, esta Biblia surge de una versión muy antigua que fue la primera que se editó, que fue la versión, la Biblia del oso, que tiene muchos años ya. Y de ahí se siguió traduciendo y dio como resultado, o revisando, la Biblia Reina Valera. Bueno, esto es solo para que usted se dé una idea de que las diferentes versiones son el resultado de las diversas traducciones y revisiones, pero tanto traductores y revisores siempre trataron de apegarse a los más antiguos manuscritos antiguos de la Biblia o de las Escrituras, que son los que a continuación voy a mencionar y usted los va aquí a mencionar. Un dato solamente antes de entrar a ello. Actualmente la Biblia está traducida a más de 2,500 idiomas y dialectos en el mundo. La Biblia, este volumen que tengo en mis manos, es el volumen, es el libro más difundido y más traducido y revisado en toda la historia. No hay libro que pueda competir. Es el libro más antiguo, más difundido, más revisado, más traducido en toda la historia de la humanidad. Esto es sorprendente. Ahora pasamos a algo importante. Y aquí vamos a empezar a hablar cuál fue la primera versión que existió del canon del Antiguo Testamento. La primera versión que existe en la historia no es la Reina Valera, ni la King James, ni la Nácar Colunga, una versión católica, ni la Félix Torres Amat, otra versión católica. No es ninguna de estas versiones. La primera versión que se originó
no era ni siquiera de toda la Biblia, fue solo del Antiguo Testamento. Y se le conoce como la versión Septuaginta. Aquí la tenemos. La primera traducción realizada fue la Septuaginta y solo fue del Antiguo Testamento. Aquí lo vemos. Del hebreo al arameo, el Antiguo Testamento se tradujo la versión Septuaginta. ¿Por qué se llama versión Septuaginta? Porque fueron 70 traductores que fueron reunidos para poder traducirla del hebreo al griego. Es algo sorprendente. Esta obra históricamente se habla que tardó muchísimos años, llevó muchos años. Y hubo 70 personas que se dedicaron día tras día, o sea, se consagraron en toda su vida a esta obra, 70 personas. Una obra que se llevó a cabo en el año 230 antes de Cristo y que fue la primera versión llamada la Septuaginta del hebreo al griego. Para ese entonces el Nuevo Testamento todavía ni siquiera se comenzaba a escribir y no fue necesario de traducirlo del hebreo, porque el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? En el griego. Entonces no hubo necesidad de traducirlo, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y unas partes en arameo. Ahora, la versión de la Septuaginta, a esta versión se le conoce como Septuaginta por los 70 escribas que participaron para traducir el Antiguo Testamento. Un dato importante: esta versión fue bajo petición del rey griego llamado Ptolomeo Filadelfio II. Históricamente se habla que este rey tenía la biblioteca más grande del mundo de ese entonces en la ciudad de Alejandría. Otro dato: la versión Septuaginta contenía los libros apócrifos, muchos de los que fueron incluidos en la versión católica. Es decir, que estos libros de apócrifos de la versión católica fueron escritos durante el periodo intertestamentario y no durante el primer siglo. Por ejemplo, los 2 libros de Macabeos en realidad narran la historia de las guerras que tuvieron estos pueblos macabeos contra el imperio griego y después romano. Entonces, gran parte de los libros apócrifos también se tradujeron. Algunos fueron escritos en arameo, otros en hebreo, pero ambos se tradujeron al griego y se incluyeron en la versión Septuaginta. Entonces encontramos que la versión Septuaginta quedó terminada antes de nuestra era, o sea, antes de que diera comienzo el siglo primero de nuestra era. O sea, fue en el periodo intertestamentario. Esa fue la primera versión del Antiguo Testamento, solo del Antiguo Testamento. ¿Y cómo se le llamó? La versión Septuaginta, o también se le conocía como la versión de los 70. ¿Por qué de los 70? Porque hubo 70 traductores que escribieron. Bendigamos a Dios. Vamos a continuar. Hoy es de mucha información, hermano. Yo le animo para que este estudio queda en YouTube, para que usted en Facebook, para que usted lo pueda repetir y sacar apuntes y todo eso. Esto es muy importante. Ahora, las posteriores traducciones que encontramos son las traducciones que surgieron
de los manuscritos más antiguos. Es decir, que en los siguientes siglos se elaboraron diferentes traducciones basadas en antiguos códices existentes. Si, se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo y arameo al griego, cuando se termina el Nuevo Testamento, que fue en griego, ambos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, ahora, no olvidemos que del Antiguo Testamento ya estaba la versión Septuaginta en griego, es decir, que ya no hubo necesidad de más traducciones. Sin embargo, hubo revisores, hubo quien continuó traduciendo, tratando de apegarse a los principios del manuscrito original, pero ahora vemos que ya se tenía tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento terminado, el canon estaba cerrado y empezó a traducirse las diferentes traducciones que se les llamó los códices. ¿Qué es un códice? La palabra códices es un manuscrito original antiguo, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, y que se tradujeron a diferentes idiomas. El más común era el latín o el griego, pero el griego, no olvidemos que ya de por sí el Nuevo Testamento ya estaba escrito en griego, el Antiguo ya se había traducido al griego. Entonces, de ahí corrió la línea de las diversas ahora traducciones a latín. En ese entonces había ciertas lenguas de aquella época, por ejemplo la siriaca, la versión, muchas veces del arameo que continuó, y bueno, se empezó a traducir, y aquí encontramos estos tres códices que son los más antiguos y más sonados. Tenemos el códice sinaítico, y si usted nota, este códice se terminó en el siglo IV después de Cristo, es decir, en el año 400. El códice alejandrino fue en el siglo IV también después de Cristo. Y hay otro códice que es el códice vaticano, o sea, este tiene mucho que ver con el catolicismo, en el siglo III, es decir, en el año 300. Aquí hay un dato muy importante que yo quisiera resaltar. En realidad, ¿cuándo surgió el catolicismo? Alguien puede decir, ¿surgió con Pedro? ¿Pedro fue el fundador del catolicismo? Claro que no. Pedro ni siquiera vivió en Roma. Entonces, ¿cuándo realmente surge la religión del catolicismo? No fue ni siquiera al final del siglo I. El catolicismo empezó a gestarse a finales del siglo III y el siglo IV. Lo más popular y lo más tradicional es de que se habla de que se consolidó con un emperador llamado Constantino el Grande, que fue el que popularizó el cristianismo, convirtiéndolo en la religión oficial, y ahí dio fin a las persecuciones. Ahora todos los cristianos que eran perseguidos ya no eran perseguidos, y como tal, por ende, entonces el cristianismo, en vez de cobrar fuerza, más santidad y más dedicación, más bien el cristianismo se contaminó. ¿Por qué razón? Porque a los altares se empezó a llevar la idolatría, la inmundicia, todo lo que fue corrompido, y de ahí se empezó a gestar el catolicismo. De ahí se empezó a gestar. Pero para ese entonces, bueno, ya había 3 códices, es decir, otras 3 obras muy sonadas, que hasta hoy en día muchas de esas siguen siendo usadas para apegarse en diversas revisiones a estos escritos o manuscritos muy pero muy antiguos. Pues miren, datan del siglo IV, III, es decir, que tienen 1700, 1400 años, o sea, son muy antiguos. Es decir, que estos códices son escritos de la Biblia,
no todos están completos de los 66 libros, incluyendo inclusive libros apócrifos, pero tiene el mayor número. Y si a ese lo agregamos los rollos que fueron descubiertos hace 60 años o 70 años más o menos, los rollos que fueron descubiertos en las cuevas de Qumran a orillas del Mar Muerto, pues a ellos ahí los sumaríamos. Yo creo que ahí entraría en el número 4, los rollos del Mar Muerto, como pues manuscritos muy antiguos, son más antiguos todavía que estos. Los rollos del Mar Muerto son escritos que pues fueron descubiertos en griego y que datan pues de más de 2000 años atrás. Entonces son obras muy antiguas. Vamos a continuar. Pero un dato importante: todas las versiones que hoy conocemos, Reina Valera, King James, versiones católicas, versiones en español, versiones inglesas, versiones europeas, todas las versiones de Biblias que puedan existir, incluyendo pues la versión de los Testigos de Jehová y otras más, vienen bajo traducciones de todos estos códices. El códice sinaítico, alejandrino y todo eso, la versión Septuaginta, el texto masorético. La palabra, alguien preguntará por qué se le llama texto masorético. Bueno, viene de Masora, una región donde había hombres que se dedicaron también a traducir escritos muy antiguos de la antigüedad. Entonces a eso le llama textos masoréticos. Vamos a continuar. Con este principio creo que entonces entendemos, estos códices son manuscritos originales del Antiguo y Nuevo Testamento y que se han utilizado para traducir las diferentes versiones que hoy en día en este siglo se conocen, todas. Aquí no incluimos la versión de, por ejemplo, de los mormones, porque esa no es una versión bíblica, es una versión mormona de Morón y todo eso. O el Corán, esa es otra cosa. O sea, estamos hablando de la Biblia solamente, 66 libros canónicos. Muy bien, alabemos a Dios. La primera versión que vamos a encontrar, o más bien una de las más antiguas, es la versión la versión siríaca o peshita. Esta versión es muy antigua, fue del siglo IV, o sea, es muy antigua. La palabra peshita significa versión simple o común. Esta obra se tradujo al dialecto siriaco, de Siria, pues, de ahí su nombre. Entonces, esa versión pues fue traducida para aquella región de aquel entonces. Era una versión simple o común llamada la versión peshita. Es una versión muy antigua que inclusive muchos traductores hoy en día o revisores la suelen usar porque es una versión muy antigua que casi pues coteja con los códices antiguos. Otra versión que vamos a encontrar que también es muy importante, esta pues espero que ustedes la memoricen y vamos a pasar a la siguiente. La Vulgata Latina. Esta versión tiene mucho que ver con el catolicismo, es decir, una tendencia católica. Esta versión, mire, se tradujo del hebreo y griego al latín, por eso se le llama Vulgata Latina, porque fue traducida del hebreo y griego, no por ejemplo, al alemán o al español o al inglés o al siriaco, sino al latín, por eso se le llama Vulgata Latina. ¿Pero por qué Vulgata? Bueno, hace un momento mencioné, esta versión se tradujo al latín y fue realizada bajo orden del Papa Dámaso. O sea, el catolicismo estaba ya dando sus comienzos y el Papa Dámaso dice que manda que se tradujera al latín por este hombre llamado Jerónimo de Estridón. Esta obra de traducción fue con matices de la Iglesia Católica naciente y la palabra Vulgata Latina
es en honor de que fue traducida al latín del hebreo y griego, y también Vulgata, porque su edición fue vulgarizada, es decir, fue una versión popular, como hace un momento mencioné. La Biblia versión moderna, Dios habla al hombre hoy, con un lenguaje muy popular, muy actual. En ese entonces, bueno, fue muchos años atrás. Si usted ve la fecha, año 382, o sea, muchos años ya. Fue una de las versiones muy antiguas. Un dato muy importante, y no es hacer promoción a las versiones católicas, pero las versiones católicas en lo que es los libros canónicos, porque no olvidemos que todas las versiones católicas, todas las versiones católicas tienen los libros apócrifos y las adiciones. Ahí estaría Daniel. Sin embargo, cuando hablamos de los 66 libros canónicos que los contienen todas las versiones, los traductores se esmeraron y sus traducciones son muy apegadas a las versiones muy antiguas, es decir, que son confiables, muy confiables. Es un dato que quiero solamente mencionar. Vamos a continuar. Otras traducciones muy antiguas. Tenemos la Biblia Tyndale 1526. Esta versión ya es muy más actual. Estamos hablando de hace 600 años aproximadamente. Esta versión fue escrita por Guillermo, traducción del Nuevo Testamento. Es decir, que esta solamente fue el Nuevo Testamento, pero fue una versión traducida al inglés, ya no fue al siriaco ni a latín. Esta versión fue traducida por Guillermo Tyndale del Nuevo Testamento al inglés. Ya el catolicismo estaba en su apogeo. De hecho, cuando él la tradujo, estamos hablando de la Edad Media, cuando estaba la persecución, la Santa Inquisición. ¿Y qué pasó? Que este personaje dice que fue descubierto, fue colgado y quemado por hacer esta traducción. O sea, le costó la vida traducirla al idioma inglés, para que los ingleses la tuvieran al alcance. Pero el costo fue su propia vida. Toda su vida la dedicó a traducirla, y el costo fue que fue colgado y quemado. El otro personaje que también tradujo la Biblia, o más el Nuevo Testamento, fue la Biblia conocida de Lutero, 1522 a.C. Fue Martín Lutero el que tradujo todo el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, bueno, al alemán. No olvidemos que Martín Lutero era de origen alemán. Él, aunque fue perseguido por el catolicismo, inclusive fue muchas veces confrontado y estuvo en el Vaticano, pues peleando tenazmente, vamos, por defender lo que era la sana doctrina, el mensaje de Jesús, pero él fue excomulgado por la Iglesia Católica, y dice la Biblia que él dio comienzo a lo que se llamó la Reforma Protestante. Él fue muy apoyado por el rey de ese entonces, alemán, de Alemania, pero finalmente, bueno, Martín Lutero fue excomulgado, pero él hizo una grande obra. Es considerado como el padre de la Reforma Protestante. Él defendió siempre que la salvación era por fe y no por obras. Gloria a Dios. Y le costó ser excomulgado y fue confinado muchas veces, pues, a vivir ahí encerrado. Estos reformadores, estos dos sobre todo, desecharon los libros apócrifos y no los incluyeron, porque ellos anunciaron que eran libros no confiables. Ahora vamos a ver algunos tipos de versiones católicas. Algunos de ustedes seguramente fueron católicos y a lo mejor pues tuvieron en su mano una Biblia.
pero era una Biblia diferente a la nuestra, una Biblia de versión católica, vamos a llamarles. Entonces vamos a encontrar que las Biblias católicas, hay varias versiones católicas muy antiguas. Una de ellas, y aquí la vamos a encontrar, es la versión Nácar Colunga. Esta Biblia está inclusive en venta hoy en día. Si usted va a las estanterías de una librería o la puede ordenar por internet, usted puede obtener una Biblia Nácar Colunga. Esta versión es del año 1944, está en versión castellana, traducida por Eloíno Nácar y Alberto Colunga. Por eso se le llama Nácar Colunga, dos personajes. Es una versión confiable en lo que son los 66 libros canónicos, aunque contienen los libros apócrifos. Pero lo que son los 66 libros canónicos están muy apegados a los manuscritos antiguos, es decir, que son confiables de leerlos, sin tomar en cuenta los libros apócrifos. Tenemos la segunda versión llamada Bober Cantera, 1947. La Biblia Juan Straumbinger, 1952. Es la primera versión católica americana. Cuarto, la versión latinoamericana es del año 1972. Biblia de tipo popular con vocabulario al alcance de todos, es decir, muy moderna, pero es católica. La Biblia de Jerusalén, 1967. La Biblia Ediciones Paulinas, 1965. Note usted que están casi por los mismos años. 7. La Sagrada Biblia, año 2003. Esta es muy actual, ya es casi de contemporánea. La Sagrada Biblia. 8. Biblia del Nuevo Milenio, ecuménico, 2002. O sea, estamos hablando de hace 18 años. Biblia del Nuevo Milenio ecuménico. Y tenemos la Biblia, esta es más antigua, es muy popular, la Biblia versión Félix Torres Amat. Yo quiero decirle que como estudioso, si usted quiere ser buen estudioso, sí le recomiendo que usted tenga en su biblioteca la Biblia versión Félix Torres Amat o la Nácar Colunga, pero siempre sin que usted pues vaya a leerlos y a creer en los libros apócrifos. Pero lo que son los 66 libros canónicos tienen una traducción y una revisión muy, muy apegada a los antiguos manuscritos, demasiado apegada y muy recomendables. Estas versiones, por supuesto, todas las que estoy aquí mencionando, hay más versiones, pero por el tiempo y el espacio, solo hoy estoy hablando de 9 versiones. Todas estas versiones contienen todos los libros apócrifos, todas las versiones contienen los libros apócrifos. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de las versiones españolas, es decir, en español. Y la primera versión es la versión alfonsina del año 1980. Su nombre se da por el patrocinio de Alfonso X, conocido como el Sabio, un rey. Entonces, por eso se le llama la versión alfonsina, una versión en español. La otra versión es la versión de Alba, 1430, por el duque de Alba, patrocinada por don Juan II, rey de Castilla. Estamos hablando de que son versiones en español. En español. Tercero, la Biblia de Encinas, 1543. Para mí estas versiones son muy conocidas porque yo en algún momento algunas las he tenido, las he leído, muy importantes. La versión Ferrara, 1553, publicada en Ferrara, Italia. Quinto, aquí quiero hacer un paréntesis. Quinto, la Biblia del Oso,
La Biblia del oso, 1569. Y dice, de Casiodoro de Reina, su nombre por un oso comiendo miel en un panal. Tengo en mi colección esta Biblia yo la tengo. Es una Biblia muy antigua, pero está escrita en latín. ¿Sabe usted que el latín es muy parecido al español, hermano? Lo puede ir leyendo y casi lo puede ir interpretando. Casi se puede entender la mayor parte. Es latín. Algunas palabras no, pero muchas, usted lo va leyendo y como que va entendiendo muchas partes. Pero es en latín. Y fue traducida por Casiodoro de Reina. Él es el creador. 1569. Estamos hablando de ¿cuántos años? 60 años. ¿Por qué se llamó la Biblia del oso a esta versión? Porque en su portada, no es como mi Biblia, esta es muy gruesa, de pasta muy dura, y aquí en su portada dice Biblia del oso, y tiene exactamente un oso, así con su mano, metiendo la mano en un panal de miel. O sea, dando a entender que la Biblia es como miel, un panal de miel, y el oso, ¿verdad? Entonces, por eso se le llamó la Biblia del oso. Traducida por Casiodoro de Reina al español, 1569. Si usted abre su Biblia, no sé cuántos la tienen en su mano, ahí al principio va a decir Antiguo y Nuevo Testamento, versión Reina Valera, 1909. Pero si usted sigue después hablando, o la siguiente página, seguramente su Biblia va a decir revisar, la primera revisión, 1569. Es decir, que la Biblia que usted tiene, esta Biblia, versión Reina Valera 1960, esta, que usted tiene la misma seguramente, esta surgió de la versión Biblia del oso, para que usted sepa, de ahí nace. Vamos a continuar. Tenemos la Biblia del cántaro. ¿Por qué se llama la Biblia del cántaro? Es lo mismo también, por un cántaro que ahí aparece con agua y bueno, y todo esto, y por su portada, vamos, y contenido. Pero la Biblia del cántaro también fue creación de Casiodoro de Reina. Casi fue muy contemporáneo. Tenemos enseguida la versión King James. Esta versión fue una versión traducida directamente al inglés. Esta versión, sobre todo aquí en Estados Unidos, es muy popular porque aquí de hecho es la que se lee. Los ingleses o norteamericanos, ellos regularmente no van a usar la Reina Valera. Los estadounidenses, los de Inglaterra, ellos usan la versión King James. Hay una Biblia que es bilingüe, está en español y está en inglés, pero es King James. A mí me la recomendaron mucho en la antigüedad. Nunca he tenido una Biblia King James, espero tenerla pronto, pero es en inglés. Y hay una que es bilingüe, está también en español. Y de acuerdo al tema bibliología, la versión King James en inglés es una versión también muy confiable, muy apegada a los manuscritos. O sea, no tiene muchos errores de traducción. Muy bien, continuamos. Estas versiones fueron cotejadas, todas estas versiones que estoy hablando, fueron cotejadas con la versión Septuaginta y respaldadas también con los códices más antiguos, como era sobre todo el códice sinaítico. Las versiones católicas fueron pues cotejadas con las versiones, en este caso del Códice Vaticano. Estoy terminando ya. Versión Reina Valera, con esto termino, es lo último. ¿A qué le llamamos versión Reina Valera?
Recuerdo que en un estudio pasado mencionaba que alguien muchas veces hizo la pregunta, es que se llamaba así la hermana que la tradujo, se llamaba Reina y se apellidaba Valera. No. ¿Por qué se llama versión Reina Valera? Su nombre se da en honor a su traductor, pero también a su revisor. ¿Cómo se llamaba el traductor? Casiodoro de Reina, nacido en 1520 a 1594. Tradujo la Biblia en el año de 1569. Por eso, cuando usted ve su Biblia y ahí habla de las diversas traducciones, va usted a encontrar en esta Biblia, la que usted tiene, esa fecha, 1569, que fue las primeras traducciones, o más bien lo más antiguo, cuando él tradujo la versión que ahora tenemos en nuestras manos, 1569. Por eso se le llama Reina Valera. Pero también se da en honor al revisor. El revisor se llamaba, se llamó Cipriano de Valera, quien años más tarde revisó esta versión en el año de 1602. Esta obra bíblica ha sido la más difundida en el pueblo evangélico de habla hispana. La Biblia versión Reina Valera. En toda Latinoamérica y en muchos países de habla hispana, la versión Reina Valera es la más común. Es la más común. No es la King James ni es las versiones católicas, es esta Biblia. Pero hubo otras revisiones más. O sea, la Biblia Reina Valera es la Biblia de esta versión más revisadas, o que más revisiones ha tenido. Una fue en el año de 1602, después en el año de 1852, 1862, 1890, hasta llegar 1995. Pero note usted que ahí aparece, si usted mira, ahí aparece las dos versiones más populares en el pueblo cristiano. 1909, yo antes pues esa es la que usaba más, me gusta más, tiene algunas palabras más complicadas, pero está más apegada al antiguo manuscrito. Sin embargo, también pues tiene ciertos errores, y esta también, pero esta tiene más errores de traducción, pero no errores de contenido divino, errores históricos, información y detalles. Que quede claro esto. Entonces, esta Biblia es la que yo leía, la que ahora tengo, y usted también seguramente es la 1960. Y hay otras más, la 1995, como son las versiones más populares, más modernas, que se han traducido y escrito, y que el próximo jueves vamos a hablar de todas las versiones más modernas, y vamos a comparar algunos errores que hay de una a otra versión, para que nosotros, como buenos estudiosos, nos tratemos a pegar mucho a la palabra de Dios, sobre todo a las versiones más antiguas. Así es que en este momento, pues solamente le quiero decir que Dios le bendiga y que podamos seguir adelante en la bendición del Señor. El próximo jueves continuaremos, si Dios nos permite, para pues seguir en la bendición de nuestro Dios. Pónganse de pie y oremos a Dios en esta noche maravillosa, por esta maravillosa información que Dios nos ha dado para estar en esa bendición. Oremos a Dios en esta hora. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Padre, por la palabra que tú nos has dado. Oh Dios, realmente, oh Señor, es un deleite poder entender todo cómo fue el proceso de tu palabra, cómo, oh Dios, hombres tuyos, hombres de Dios, oh Dios, dieron su vida, oh Padre, su vida entera, se dedicaron de tiempo completo. Muchos inclusive murieron quemados, muchos, oh Dios mío, atormentados, colgados, oh Dios eterno, otros escondiéndose en cuevas. Padre, dedicaron su vida, oh día y noche, para poder traducir tu palabra, oh Dios, para que nosotros pudiéramos tenerla en nuestras manos, para que pudiéramos leerla, saborearla, gozarnos de tu palabra gloriosa y poder deleitarnos
porque tu palabra es un manjar, es panal de miel. Tu palabra es sustento a nuestra vida, es luz, es mapa, es lumbrera a nuestro camino. Maravilloso Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche que nos has dado esta información gloriosa. Ayúdanos, Señor, para entenderla y poder así vivir cada día tu palabra.